En las montañas alucinantes 9, segunda parte. Seré más claro. Los objetos provenían del campamento de Lake y eran latas abiertas de un modo tan curioso como las que habíamos encontrado en el otro campamento. Fósforos consumidos, 3 libros ilustrados cubiertos de manchas, una botella de tinta vacía, una estilográfica rota, trozos de pieles y lona, una pila eléctrica gastada y un montón de papeles arrugados. Este desorden era bastante terrible, pero cuando examinamos los trozos de papel sentimos que había allí algo peor. Ya habíamos visto en el campamento de Lake algunos papeles con signos inexplicables, pero reencontrarlos en las bóvedas prehumanas de una ciudad de pesadilla era demasiado. Que de ni loco podía haber dibujado esos signos imitando los que había visto en las piedras de esteatita verde y en los cúmulos de 5 puntas. Podía, del mismo modo, haber trazado unos croquis apresurados, más o menos inexactos, que representasen una parte de la ciudad e indicasen el camino a seguir desde un lugar situado fuera de nuestra ruta que nosotros identificamos como una gran torre cilíndrica en los bajorrelieves y que nos había aparecido en nuestro vuelo de exploración un vasto abismo circular, hasta la estructura de 5 puntas en que nos encontrábamos en ese momento. Podía, repito, haber trazado esos croquis. Le hubiese bastado, como a nosotros, copiar ciertos detalles de las últimas esculturas del laberinto, pero lo que no podía haber hecho era ejecutar esos dibujos con aquella técnica tan curiosa y segura, quizás superior, a pesar del apresuramiento y el descuido, a aquella de las esculturas decadentes de donde habían sido copiados, la técnica característica e inconfundible de los antiguos en los días más prósperos de la ciudad muerta. Habrá alguien que diga que Danforth y yo estábamos completamente locos. ¿Cómo no huimos inmediatamente? No podíamos tener ya, es cierto, la menor duda acerca de lo ocurrido. Aquellos que han leído hasta aquí no necesitarán más aclaraciones. Quizás estábamos realmente locos. No he dicho que aquellos picos horribles eran en verdad alucinantes, pero creo que los hombres que se internan en el África para fotografiar y estudiar las costumbres de los animales salvajes sienten algo similar, aunque en una forma menos extrema. Aunque estábamos casi paralizados por el terror, había en nosotros una llama de celo y curiosidad que al fin triunfó sobre todo. Naturalmente, no pensábamos enfrentarnos a aquellos o aquello que habían estado allí, pero suponíamos que debían de encontrarse lejos. Habrían descubierto ya otra entrada y habrían penetrado en ese abismo que no habían visto hasta ahora y donde esperaban unos oscuros fragmentos del pasado. Y si esa entrada estaba también obstruida, se habrían dirigido hacia el norte en busca de otra. No necesitaban, recordamos, de la luz. Cuando evoco aquellos momentos, apenas puedo saber cuáles eran exactamente nuestras emociones y qué esperábamos encontrar. Aunque no deseáramos hallarnos cara a cara con lo que tanto temíamos, no puedo negar que tuviéramos un deseo inconsciente de espiar ciertas cosas. Nuestro celo no llegaba quizás al deseo de ver el abismo. Por otra parte, se nos había presentado un objetivo más inmediato en aquella torre circular que se veía en los dibujos. Sus dimensiones impresionantes, perceptibles aún en esos apresurados diagramas, nos hacían pensar que los pisos que se hallaban bajo la capa de hielo debían de tener una peculiar importancia. Quizás encerraban maravillas arquitectónicas desconocidas aún para nosotros. Era ciertamente de una edad increíble de acuerdo con las esculturas en que aparecía, y había sido uno de los primeros edificios de la ciudad. Sus bajos relieves, si se conservaban aún,
debían de ser altamente significativos. Además, nos permitiría sin duda llegar rápidamente al mundo exterior, una ruta más corta que aquella que estábamos buscando, y la misma quizás por la que esos otros seres habían descendido. Estudiamos, pues, los terribles dibujos que confirmaban los nuestros y nos dirigimos hacia la torre por el camino que nuestros innominables predecesores debían de haber recorrido 2 veces. La otra entrada al abismo se abría un poco más allá. No hablaré de nuestro viaje, durante el que seguimos dejando a nuestras espaldas una pista de papel, pues fue idéntico al que nos llevó al callejón sin salida, aunque los corredores se mantenían más cerca de la superficie. De cuando en cuando encontrábamos unas huellas perturbadoras en el polvo de los escombros, y una vez que dejamos de percibir el olor de la gasolina, volvió a reinar aquel más odioso y persistente olor. A veces lanzábamos un rayo de luz a las paredes, en donde seguían figurando las omnipresentes esculturas. Alrededor de las 9:30, mientras atravesábamos un largo corredor abovedado, cuyo piso estaba cubierto de una capa de hielo cada vez más espesa y cuyo techo descendía gradualmente, vimos ante nosotros una claridad que nos permitió apagar la linterna. Llegábamos aparentemente a la torre circular y no debíamos de estar muy lejos del mundo exterior. El corredor terminaba en un arco sorprendentemente bajo para este mundo megalítico, pero antes de llegar pudimos ver a través de él. Más allá se extendía un espacio circular de unos 60 metros de diámetro, cubierto de escombros y rodeado por numerosos arcos obstruidos similares al nuestro. Los muros estaban cubiertos por una banda en espiral de bajorrelieves de proporciones heroicas, y exhibía, a pesar de los destrozos causados por la erosión en aquel lugar al aire libre, un esplendor muy superior a todo lo que habíamos encontrado antes. Una espesa capa de hielo cubría el piso, e imaginamos que éste se encontraba realmente a una considerable profundidad. Pero lo más sobresaliente era una titánica rampa de piedra que, eludiendo los arcos, se alzaba en espiral apoyándose en la pared circular de la torre, algo similar a los contrafuertes exteriores de algunos edificios de la antigua Babilonia. Solo la rapidez de nuestro vuelo y la perspectiva que había confundido la rampa con la pared interior de la torre nos habían impedido notar esta espiral desde el aire. Peabody hubiese podido decirnos qué principios de ingeniería habían guiado su construcción, pero nosotros no pudimos hacer otra cosa que admirarla y maravillarnos. De cuando en cuando se alzaban aquí y allá unos pilares de piedra, aunque a nosotros nos parecían inadecuados para la función que debían cumplir. La rampa parecía llegar intacta hasta la cima de la torre, circunstancia realmente notable por su exposición al aire libre, y había servido para proteger las curiosas y perturbadoras esculturas cósmicas de los muros. Mientras salíamos a la débil luz que bañaba el piso de este monstruoso cilindro de unos 50 millones de años, y sin duda la construcción más antigua que habíamos contemplado hasta entonces, vimos que los muros se alzaban hasta una altura de 20 metros. Esto representaba una capa glacial exterior de unos 8 metros, ya que el pozo que habíamos visto desde el avión se abría en la cima de un montón de escombros de unos 12 metros de altura y protegido, por lo menos en sus 3/4 partes, por una serie de ruinas más altas. Según las esculturas, la torre original se había alzado en el centro de una inmensa plaza circular y había tenido unos 150 o 180 metros de altura. En la cima había habido unas agujas provistas de discos horizontales y en el borde superior unas espirales afiladas. La mayor parte de las piedras habían caído hacia afuera, suceso afortunado, ya que de otro modo habrían destruido la rampa y el interior estaría obstruido por los escombros. La rampa había sufrido ya bastantes daños y los restos se habían acumulado de tal modo en el piso interior que los arcos habían tenido que ser despejados recientemente. Nos llevó solo un momento concluir
Esta era de veras la ruta por la cual aquellos otros habían descendido, y que este era también el camino lógico que debíamos seguir en nuestro ascenso a pesar de los papeles que habíamos dejado detrás. La boca de la torre no estaba muy lejos del pie de las montañas, y no más de nuestro aeroplano que el edificio en que habíamos estado hacía poco, de modo que cualquier exploración subglacial que efectuásemos debía desarrollarse en esta región. Pues, cosa curiosa, a pesar de todo lo que habíamos visto y adivinado, estábamos pensando aún en otros posibles viajes. En ese momento, mientras avanzábamos con precaución sobre los escombros que cubrían el piso, vimos algo que nos hizo olvidar todo el resto. En la curva más baja de la rampa, que hasta entonces había estado oculta a nuestros ojos, se encontraban los 3 trineos de Lake, muy estropeados por su viaje sobre los escombros y otros lugares poco adecuados. Llevaban una carga muy bien dispuesta que comprendía objetos memorablemente familiares: la estufa de petróleo, latas de combustible, cajas de instrumentos, provisiones, 3 sacos evidentemente llenos de libros y un cuarto cuyo contenido no pudimos adivinar. Todo procedía del campamento de Lake. Luego de lo que habíamos encontrado en la cripta cúbica, casi estábamos preparados para este hallazgo. La verdadera conmoción se produjo cuando nos adelantamos y abrimos el saco cuyo contenido no habíamos podido descifrar. Parecía que no solo Lake se había interesado en coleccionar ejemplares típicos. Había 2 allí, ambos endurecidos por el frío, perfectamente preservados, el cuello cubierto con tela adhesiva para disimular algunas heridas y cuidadosamente envueltos para evitar que se estropeasen. Eran los cadáveres del joven Gaffney y del perro desaparecido.